Si Dios se reveló a Moisés, si Dios se reveló a Elías, si Dios le habló a Juan, le habló a diferentes personas a lo largo de la historia, ¿por qué no me iba a hablar a mí? ¿Sí? Como que me señaló con el dedo así, me dijo, tú vas a ser un gran pastor. Una persona desconocida que te señale y que justamente te diga por lo que tú estás orando, que fue un milagro completamente. Y fue en ese momento que Dios usó a una persona, no la vi más, o sea, la gente que estaba ahí dijeron que habían visto una chica que se lanzó directamente al agua, me sacó y se fue. Esa mujer, Dios la usó para salvar una vida. Un ángel, literal. Si esa mujer no hubiese estado ahí, yo hoy no estuviese aquí. Cuando tú estás agarrado de Jesús, no importa qué tentación te venga, no importa qué prueba te venga, Él te da la victoria. En el momento en el que tú te apartas de Jesús, permites que la naturaleza pecaminosa tome fuerza en tu vida, entonces empiezas a caer, a debilitarte y a ceder ante las tentaciones. Pero agarrados de Jesús, es imposible ceder ante la tentación. Bienvenidos a nuestro canal Brillo de Libertad, el lugar donde los testimonios o las historias de fe cobran vida. Te damos la bienvenida a nuestro canal. Mi nombre es César, si es tu primera vez, y tenemos un programa maravilloso como siempre. Hoy tenemos un invitado especial, todos son especiales. Tú te preguntarás, oye, todos los entrevistados son especiales. Pues sí, hoy tenemos a un amigo que, bueno, recientemente ha sido graduado de pastor. Pero yo quiero que se presente él. Su nombre es Alin Bresollano. Bienvenido, amigo. Bienvenido a nuestro canal. Dios te bendiga. ¿Qué tal estás? Amigo, pues estoy muy contento aquí de estar con vosotros, de poder compartir este rato, un poco pues mi experiencia y un poco de la palabra de Dios, que finalmente creo que todos deseamos pues alimentarnos de ella. Yo me llamo Alin, he sido graduado recientemente y he entrado como pastor de jóvenes en la iglesia de Maús, una iglesia rumana en Madrid. También tengo a cargo otra iglesia, Arganda, también rumana, y también el Colegio Timón. Soy capellán de nuestro colegio que tenemos aquí en Madrid y realmente es una bendición todo lo que Dios me ha ofrecido, la oportunidad de poder servir, de poder trabajar tanto con niños, jóvenes y adultos. Es un privilegio. Amén, amén. Muy bien. Bueno, el tema de hoy vamos a tratar de abordar el siguiente título, el siguiente mensaje para nosotros es el plan de Dios para nuestra vida, ¿no? Es muy interesante esto, el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Con cada uno de sus hijos. Y bueno, yo quiero comenzar haciéndote esta pregunta en tu experiencia como hijo de Dios, como estudiante de la Biblia, ¿no? ¿Qué significa para ti el plan de Dios? Pues para mí el plan de Dios es algo muy especial porque yo también tengo otra experiencia atrás. Yo no crecí en la iglesia adventista, viví durante 15 años más o menos sin Dios, podríamos decirlo así, en el sentido que no tenía temor de Dios, no conocía a Dios, no conocía la Biblia, no conocía al Dios que hoy en día adoro, y me acuerdo que cuando vivía ahí no tenía ningún propósito, me sentía un joven más, pero en el momento en el que conocí a Dios, mi vida empezó a cambiar. No solo mi vida, sino el propósito. Cada día veía que Dios tiene un plan con cada uno. Cada uno tiene un plan muy especial ante los ojos de Dios, y me encanta el hecho de que Dios tenga un plan para mí y para ti y para cualquiera, pues como que te da propósito y esencia en esta tierra. Amén. Muchos jóvenes hagan sin cesar, pero en el momento en el que tú conoces a Dios, Dios te da un propósito, y eso es increíble. Eso a mí me fascina. Esto fueron una de las cosas que me cautivó a mí, ¿no? Cuando me empecé a acercar a Dios, es que Dios es un Dios personal. No es un Dios que coge un montón de personas y hace una salvación así como quiera. Y no, eso no es así. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios de propósitos personales. Y eso es lo más lindo, ¿no? Tenemos que cada uno de nosotros descubrir cuál es el propósito, cuál es el plan de Dios en tu vida.
¿no? Y para qué quiere Dios usarte también, ¿no? Qué cosas maravillosas puede hacer Dios contigo. Todas estas cosas tenemos que descubrir nosotros, ¿verdad? Pues yo sé que tú tienes un testimonio, y esta es la siguiente pregunta, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue que tú sentiste ese llamado a ser pastor, ¿no? ¿Cómo fue que tú, cómo fue que comenzó este plan de Dios en tu vida, ¿no? ¿Cómo fue que comenzó todo contigo? Pues fíjate, hoy en día tengo el privilegio de poder pastorear muchos jóvenes y me doy cuenta que muchos me vienen con la pregunta, ¿y cómo sé cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Cómo sé qué es lo que Dios quiere para mí? Yo era un chaval de 16, 17 años, estaba en bachiller y justamente había llegado a la iglesia. Me estaba enamorando de Jesús, de la iglesia, de todo lo que es la iglesia adventista, es increíble. Y avanzando, pues como que sentía que Dios me estaba mostrando cosas. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la iglesia era una persona muy introvertida. Me costaba mucho hablar con la gente, no me gustaba hablar en público, es más, se me ponía un nudo en la garganta y me ponía rojo como un tomate y no sacaba ninguna palabra más. Y para mí el hablar en público era algo imposible, pero me di cuenta que cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando quieres buscar a Dios de todo corazón, Dios te va revelando en tu vida el plan que tiene para ti. No necesariamente ser pastor, en mi caso fue ser pastor, pero Dios puede utilizar a las personas de diferente manera, sea en su trabajo de médico, sea como empresario, sea como lo que sea. Dios tiene un plan, un don para cada uno y cada uno pues es su deber de venir ante Jesús, buscarlo y ya ahí Dios le revelará. En mi caso fue justamente al terminar, casi terminar bachiller, yo quería ser empresario. Me acuerdo que quería estudiar empresariales, me encantaba administración de empresas y pensaba en mi mente, wow, voy a hacer un grado superior, lo termino en 2 años, hago prácticas, me encuentro una empresa, gano unos 2.000 euros y vivo feliz. 8 horas de trabajo de lunes a viernes y todo lo demás lo dedico a Dios. Pero fíjate cómo es Dios que da la vuelta a la tortilla y los planes que uno tenía finalmente se destrozaron directamente y Dios vino con su plan. Y fue ahí que me empezó a hacer un llamado. Primeramente fue de parte de la iglesia. Me acuerdo que cuando yo me enamoré de Jesús, empecé a vencer muchos miedos en mi corazón. Tenía miedo de socializar, tenía miedo de hablar en público. Y cuando conocí a Jesús me impulsó a acercarme a las personas, me impulsó a predicar, a hablar sobre él. Y claro, me empecé a involucrar, a dar escuelas sabáticas, a preparar sermones en la tarde, a preparar sermones en la mañana. Los hermanos me empezaron a ver y tal, y me insinuaron la idea, oye, ¿no te gustaría estudiar de pastor? Porque vemos que te gusta, que te apasiona, vemos que tienes un don, que Dios ha puesto algo en ti. Y claro, a mí cuando me vinieron con esa idea fue a lo, ¿qué me estás contando? Que a mí no me gusta hablar en público, yo tengo pánico escénico, cosa que lo he estado venciendo, o sea, pero en mi mente yo tenía una cosa clara, ser pastor no es para cualquier persona, es un llamado especial y en mi corazón yo tenía que estar al 100% seguro de que Dios me llamaba. El primer paso para saber si realmente Dios te llama como pastor es la confirmación de la iglesia, es lo que la palabra de Dios nos guía. En el momento en que la iglesia te confirma, pues digamos que podrías ir a estudiar teología, porque lo ven otros en ti. Pero para mí esa señal no fue suficiente, así que junto con mis padres empezamos a orar y a pedirle, Señor, yo soy como Gedeón, necesito ver para creer. Y empezamos a orar y a orar. Y me acuerdo que en esas fechas justamente había un congreso Mensajeros de Esperanza y justamente era en Madrid, que se reunían ahí pues 500, 600 personas. Trajeron invitados de Estados Unidos, de Europa, de diferentes países. Y me acuerdo que en una de ellas, al terminar, un pastor se bajó del púlpito cuando terminó de predicar, después de bajar entre la multitud,
se fue acercando poco a poco y así, a lo lejos así, como que me señaló con el dedo así, y me dijo, tú vas a ser un gran pastor. Y luego se fue, un pastor que no lo conocía, nunca lo había visto, y así de la nada. En ese momento, yo junto a mis padres estábamos ahí súper emocionados, impactados, porque me decían, mira que esa es la respuesta de Dios. O sea, es la respuesta a nuestras oraciones. Dios te está llamando para ser pastor. Tremendo, ¿no? Y fue increíble. O sea, fíjate, con una multitud de 600, 700 personas, una persona desconocida que te señale y que justamente te diga por lo que tú estás orando, fue un milagro completamente. Ahí pudiste ver claramente cómo Dios se manifiesta de manera impresionante, ¿no? Porque tú estabas exigiéndole al Señor, yo quiero pruebas, dame pero pruebas claras, ¿no? Claro. Y ahí dio esa respuesta a través del pastor ese, yo me imagino que pues habrá llorado seguro ahí emocionado con tus padres. Ha sido una locura, sí. Pero fíjate que yo me represento mucho con Gedeón, porque Gedeón oró por un milagro, Dios le cedió el milagro, pero aún así siguió sin creer. Y yo presencié un milagrazo, porque fue un milagro enorme. Aún así, algo en mi corazón no me dejaba, no me daba paz. No me daba paz y quería algo más. Justo para ese tiempo, me acuerdo que tenía un predicador favorito que me encantaba e incluso hoy en día me gusta mucho, es el pastor Andrés Portes. Él me influenció bastante en mi juventud porque cuando yo llegué a la iglesia, yo quería conocer de verdad a Dios. En las predicaciones de ese hombre pude encontrar, pude ver que realmente lo que pasaba hace miles de años, las historias que leemos en la Biblia hoy en día pueden pasar. Hoy en día Jesús quiere relacionarse con nosotros, quiere hablar con nosotros, y la experiencia de ese hombre me impulsó a atreverme a pedir más. ¿Por qué no? Si Dios se reveló a Moisés, si Dios se reveló a Elías, si Dios le habló a Juan, le habló a X personas de la Biblia, a diferentes personas a lo largo de la historia, ¿por qué no me iba a hablar a mí? Si yo deseo... Tú querías que te hablara literal, que tú podías escuchar la voz de Dios, ¿no? Claro, porque es que en mi mente el llamado de ser pastor no es cualquier trabajo que uno puede tener. Porque esto no es un trabajo, es una vocación, es dedicarse al 100% a Dios. Porque en el momento en que tú eres pastor, tú eres prácticamente el responsable de los miembros de la iglesia. Bajo tu liderazgo, tú puedes llevar gente a la salvación o puedes llevar gente a la perdición. Así es. Es una responsabilidad súper mega grande que si no estás entregado, si Dios no te acompaña, no está contigo, es que me daba miedo. Así que empecé a orar, todavía más. Cuando vi ese milagro me motivé y dije, buah, Señor, pues quiero tu confirmación. Perdona mi insistencia, como Abraham, pero necesito otra confirmación. Y fue un día que me acuerdo, era un día normal y corriente, era en la tarde, justamente me acosté escuchando un sermón y de repente despierto en mi sueño, estaba todo a oscuras y lo único que pude ver fue nada, pero escuché una voz que decía claramente, Aline, vete a estudiar teología. Solo escuché esa voz, Aline, vete a estudiar teología. En ese instante, cuando la voz terminó, me desperté temblando entero, desde la cabeza hasta los pies, me puse de rodillas y dije, ahí eres, Señor. Wow, tremendo, ¿no? Impresionante, ¿no? Wow. O sea, no sé, para mí ese momento fue espectacular, fue un momento en el que realmente sentí que Dios está junto conmigo, Dios me está guiando, Dios tiene un plan para mi vida. Sí, yo cuando estudio la palabra de Dios, hay muchas historias que veo cómo Dios conduce a sus hijos, ¿no? A puerto seguro. Pero me acuerdo también sobre la historia de José, por ejemplo, cómo es que él pasó grandes pruebas y todo esto no era más que parte del plan de Dios. O sea, Dios tiene un propósito
maravilloso con cada uno de nosotros, pero a veces nosotros nos podemos preguntar, wow, pero estas pruebas, estas cosas que están pasando, ¿esto qué? ¿Cómo puedes explicarle esto un poco? Así referente, haciendo un paralelismo con la historia de José, cuando Dios guía nuestra vida. Fíjate, la historia de José es súper interesante. Cuando leemos en Génesis y buscamos su historia, Dios le hace un llamado, ¿vale? Y vemos que ese llamado sucedió cuando él tenía 17 años. Un jovencito de 17 años se le revela mediante visión y le da los sueños que ya conocemos. Pasaron unos 13 años hasta que finalmente se cumplió el plan de Dios para su vida. O sea, él a los 30 años fue cuando realmente se cumplió el plan de Dios que se le reveló cuando tenía 17 años. Pasaron 13 años. Pero ahora bien, ¿qué pasó durante esos 13 años? Y ahí va la respuesta a tu pregunta. Cuando José fue llamado, era un niño malcriado. Era un niño malcriado. Inmaduro. ¿Cómo? Inmaduro, digo. Inmaduro, que era el favorito de papá, que el papá le había dado todo. Justamente eso había generado odio e envidia en el corazón de sus hermanos. Inmediatamente después de ese episodio, sus hermanos lo venden como esclavo y él empieza una serie de pruebas que aparentemente pueden ser vistas como ¿qué Dios es este? ¿No? Pero es que hay un texto en Romanos que se relaciona perfectamente con esto, que se encuentra en Romanos 8:28 y dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas vayan para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene. O sea que todas las cosas, cuando dice todas, realmente se refiere tanto a las buenas como a las malas. Pero claro, nosotros como seres humanos... Me encanta ese versículo porque casi siempre no lo sabemos en la primera estrofa, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero se nos olvida lo demás, y lo demás es maravilloso porque dice, esto es a los que conforme a su llamado, a su propósito son llamados. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Tremendo. Claro, o sea, eso quiere decir que todos aquellos que son llamados, todos aquellos que quieren vivir según el plan de Dios, prácticamente lo que dice el texto, que les va a pasar cosas malas y cosas buenas. El hecho de que seamos cristianos no implica que no pasaremos por sufrimiento, no implica que no pasaremos por pruebas. Es más, justamente el texto afirma eso. Porque somos llamados, vamos a pasar por cosas como esas. Pero ahora bien, el texto nos trae una promesa y es que Dios tiene todo bajo control. Dios nos guía. Y es ahí, volviendo a José, que Dios guió su paso. Fíjate, cuando llegó a Egipto, cuando se fue de Canaán, era el hijo malcriado. Llegó a Egipto como esclavo. Y en la casa de Potifar estuvo trabajando durante años en abundancia. Por ser fiel a Dios, Dios lo puso, finalmente tocó el corazón de Potifar y llegó a ponerlo como el administrador de la casa. Durante esos años, él aprendió a administrar en abundancia, porque la casa de Potifar tenía mucho dinero, tenía muchos recursos, y él empezó a aprender a administrar en abundancia. Después de ese evento, ¿qué pasó? Sabemos que pasó el suceso con la mujer de Potifar, y como consecuencia, por mantenerse fiel a Dios, lo mandan a la cárcel. En la cárcel, al poco tiempo, ¿qué consiguió hacer? Volverse el administrador de toda la cárcel. Jefe. Y fíjate qué detalle tan precioso. En la cárcel, él aprendió a ser administrador en escasez, porque en la cárcel no hay muchos recursos. Entonces, él con lo poco que había en la cárcel, tenía que aprender a administrar y dirigir bien la cárcel. Ahora fíjate, estos años que José estuvo de esclavo en la casa de Potifar, de esclavo en la cárcel, aprendió a ser el hombre de acuerdo al llamado que Dios le iba a hacer. Porque cuando Dios le hizo, cuando José pudo recibir el llamado de Dios a los 30 años, cuando ya se cumplió el llamado que Dios le había hecho,
¿cuál era el plan de Dios para su vida? Convertirse en por debajo del faraón para poder administrar ¿qué? Durante los 7 años de abundancia y durante los 7 años de escasez. ¿Dónde aprendió José cómo administrar en abundancia y en escasez? ¿Dónde? Pues En la aquí, prueba. pues, En la ¿cómo? prueba. En la prueba. Pruebas, eso es. En la prueba. Es decir, que cuando Dios te hace un llamado, en primer lugar vemos que hay un tiempo. Dios te puede hacer el llamado ahora, pero ese llamado se puede cumplir en 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años. El Pero tiempo. la opción, perdona, la opción cuando Dios te hace un llamado, o sea, no hay opción a abandonar. Eso es lo que quería decir. No hay opción a abandonar. Hay que avanzar por fe. Porque precisamente todo está en sus manos, todo es parte de su plan. Cuando Dios también le dijo a Abraham, deja tu tierra y tu parentela, déjalo todo, tu herencia, todas las cosas, y sal, que yo te voy a guiar. Madre mía, oye, eso tú lo llevas al contexto actual y es duro. Tú decir, pues esto es herencia mía, esta casa la voy a heredar yo, es de mis padres, y esto y lo otro y tal, y cosas así, riquezas, y Dios te dice, deja todo eso. Solo confía que yo tengo un propósito mayor para ti, ¿no? Es avanzar por fe, justo es eso. Pero fíjate que en el proceso del cumplimiento, Dios te va preparando para convertirte en esa persona a lo que fuiste llamado. Así es. Yo, por ejemplo, yo no me convertí en pastor cuando Dios me hizo el llamado. Dios me hizo el llamado cuando tuve 17 años. Y pasaron 9 años hasta que yo me convertí en pastor. Tú no sabes conducir cuando te sacas el carnet, sino mediante vas rodando, ¿verdad? Cuando Claro. vas aprendiendo. Y yo creo que si conseguimos ver de esa manera el llamado de Dios, o sea, el proceso, vivir el proceso con temor a Jesús, manteniéndonos firmes, fieles a Dios, podremos llegar a cumplir más rápido el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. Aline, cuéntanos un poco alguna experiencia. Bueno, esto es un podcast de testimonio, seguro, estoy convencido porque los que caminamos con Dios, yo te puedo decir tranquilamente que semanalmente tenemos experiencias maravillosas con Dios que Dios ha hecho, ¿no? Por ejemplo, a mí ayer yo estaba trabajando, yo estoy orando por una persona, él es ateo, literal. Bueno, dice que él es agnóstico, ahora dice que ya avanzado, dice que ahora es agnóstico, ¿no? Y yo estaba orando por esa persona que es la que nos trae material a la obra, yo trabajando conmigo, y hemos estado orando los dos. Y es impresionante, siempre estamos orando para que Él nos traiga, porque a veces nos trae otro. Y cuando Él viene, madre, ahí empezamos poquito a poco a evangelizarlo, ¿no? Estas son experiencias. Hoy fue una cosa maravillosa, cómo ese hombre empezó a poner, ¿sabes? Excusas y empezó a presentar, ¿cómo se llama? Argumentos de que Dios no existe. Y entonces, ¿cómo le empezamos a explicar? Dios nos pone las palabras así, mira, poquito a poco. Wow, y ese hombre se ha ido, o sea, se ha ido con un sabor que ese hombre no va a soñar con la palabra de Dios, porque le hemos hablado cosas maravillosas. Y justo cuando él se va a ir, le dije, ¿y sabes algo más? Porque nosotros le regalamos un libro, Loran le regaló un libro de Conflicto de los Siglos y no lo había leído. Nosotros estábamos orando para que él empezara a leerlo y tal. Y justo nos dice, he empezado a leer el libro. Y nos miramos y digo, gloria a Dios. No, o sea, son experiencias, son testimonios. Y ya cuando se iba a ir ya, le decimos, mira, te voy a contar algo maravilloso que estamos haciendo. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué has comenzado a leer el libro? ¿Sabes por qué estás descubriendo cosas que antes no descubrías? Porque nosotros estamos orando por ti. Dice, no oren por mí, no oren por mí. Pero después dijo, ¿de verdad están orando por mí? Wow, eso es bonito, ¿eh? Gracias. Eso fue una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Cuéntanos experiencias que tú hayas sentido, cómo es que Dios te conduce y te usa como una herramienta, ¿no? Porque bueno, esto es un poco de testimonio y queremos escuchar un poco de tu comunión con Dios.
Pues, a ver, testimonios, creo que hay muchos, pero enlazando un poco la temática de hoy, porque estamos hablando un poco del plan de Dios, Sí, relacionado al primer testimonio que os conté al principio, yo decidí estudiar teología. Y claro, tuve la oportunidad de estudiar tanto en España como en Rumanía. Pero claro, me era mucho más fácil estudiar en España. Pero por esas cosas de la vida, empecé a orar junto con mi padre y no sé por qué sentí el llamado de irme a estudiar a Rumanía. También quería un poco conocer un poco la cultura, teniendo en cuenta de que yo crecí aquí en España, vine con 6 años, no sabía rumano, o sea, sabía muy poco, nunca había cogido una Biblia en rumano, nunca. El desafío era demasiado grande. Me puse a orar y es que la oración es clave para todo. La oración es el canal que Dios nos permite comunicarnos con Él y mover el brazo todopoderoso de Dios para ver su gloria. Cuanto más dependemos de la oración, más veremos la gloria de Dios. Y eso es lo que yo aprendí desde pequeño cuando vine a la iglesia, que la oración es la clave. Me puse a orar y a orar y a orar. Sentí que Dios me estaba llamando a Rumanía. Entonces me fui a Rumanía, teniendo en cuenta lo que te comenté, de que no sabía hablar muy bien el rumano, nunca había cogido una Biblia en rumano. Me iba a ir lejos de mis padres, porque mis padres se quedaron aquí. Y yo me fui solo, tenía 17 años y medio, ya iba a cumplir 18. Llego a Rumanía y claro, me apunté a la universidad, pero allá, por ejemplo, en mi tiempo, cuando yo me inscribí, nos hicieron un par de exámenes para entrar, no cualquiera podía entrar a estudiar teología. Nos hicieron un examen de psicología, nos hicieron un examen de inglés, nos hicieron un examen de teología y también un examen de gramática rumana. Y yo en mi vida había visto gramática rumana. Y me acuerdo que tuve un verano para prepararme. Me preparé ese verano, claro, me preparé con la Biblia. Con todo lo demás fue sobre la marcha. Le dije, Señor, tú me tienes que ayudar porque gramática rumana no tenía ningún libro, no sabía por dónde empezar, no tenía quien me ayudase. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo vaya allá, si tú quieres que entre, que pueda seguir adelante con este llamado que tú me has hecho, ayúdame. Ayúdame también a aprenderme, porque me acuerdo que en Rumanía nos pedían unos 600 versículos de la Biblia aprendidos de memoria. Wow, 600. Si me hubiese puesto a aprender de la Biblia en español, hubiese sido más fácil. Pero ponte tú a aprender en un idioma que ni siquiera dominas. O sea, era súper complicado. Y me acuerdo que estaba con mi prima y me aprendía el contenido, pero no me aprendía la referencia porque ya era demasiado. Pero el contenido del texto me lo aprendía. Y así me aprendí pues la mayoría. Llegó el día del examen. Los exámenes era uno tras otro, pa. Vino primeramente el test de psicología, bastante bien. El de inglés, normalillo. Y vino el de teología. Y el de teología, bueno, primero te digo el de rumano. Y luego termino con el de teología. Cuando vino el examen de gramática rumana, quiero decirte que yo en mi vida he estudiado gramática rumana. Me fui al examen sin saber nada. Y le dije, Señor, es que no he tenido la oportunidad, no he tenido cómo prepararme. Ayúdame de alguna manera. Si tú quieres que yo esté aquí, ábreme el camino. Me fui ahí y respondí a las preguntas que nos hicieron con lo que sabía. No sé cómo logré sacar un 6. Saqué un 6, pero te digo que para mí eso fue un milagro porque ponte a escribir en un idioma que no dominas, a responder, a poner tildes, a poner que las tildes allá son diferentes a las del lenguaje español, etcétera, etcétera. Luego vino el de teología y el de teología para mí fue brutal porque, claro, yo me había aprendido los versículos, ¿vale? A lo mejor no todos los 600, pero un 80% me lo sabía. Pero no me sabía la referencia, me sabía el contenido de cada versículo. Como si me aprendo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, pero no me sé qué es Juan 3:16. Y yo me presento al examen. Y en el examen ahí habían diferentes pruebas. Había una prueba de
te ponían la referencia bíblica y la completabas. Había otro ejercicio de unir la referencia bíblica con el contenido. Había otro ejercicio de completar el versículo bíblico. Y me pasó una cosa que fue increíble. Estaba en el examen y de repente sentí como la voz de Dios me hablaba y me chivaba el examen. ¿En serio? Te lo prometo. Eso está curioso, ¿eh? O sea, ¿En serio? fue un milagro, pero que me quedé loco. Sentía una voz que me decía, Aline, esta referencia es con este. Aquí pone esta palabrita. Aquí esto con esto, esto con esto. En mi vida me ha vuelto a pasar eso. Pero te digo que fue una experiencia tan tremenda. Saqué al final el examen más de un 9. Hombre, con 10 chivándote en la oreja, pues... Así cualquiera, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando Dios tiene un propósito para tu vida, te presenta el plan y tú aceptas ese plan, te encaminas, así como Abraham, Dios le pidió, sal de tu parentela y vete adelante sin saber a dónde vas. Él fue por fe, yo fui por fe. Cuando vas por fe, aparecerán pruebas, dificultades. Pero si tú confías en Jesús, Jesús es capaz de abrir todos los mares, de hacer cualquier milagro con tal de que finalmente finalices ese llamado que Dios nos ha hecho. Que se cumpla ese propósito en ti. Amén, amén. Oye, ¿qué aspectos del carácter de José crees que fueron cruciales para que se cumpliera el plan de Dios? Yo creo que una de ellas, la fidelidad. Fíjate que José fue vendido como esclavo. Se fue a Egipto. En Egipto podría haber empezado de cero. Ya no estaba su padre, ya no estaba su madre, quienes les inculcaban adorar a Dios, en ser fiel a Dios. Ya no había nadie que lo veía y supiera que es cristiano. ¿Me entiendes? Así es. Y él, a pesar de las dificultades que habían venido sobre él, en vez de alejarse de Dios, lo que él hizo fue mantenerse firme. A pesar de no entender, él se mantuvo firme y dijo, Señor, si tú me has enviado aquí, confío en ti, voy para adelante. Amén. Y yo creo que esa fue la clave para que todo se diese y pudiese llegar a donde Dios lo había llamado. La fidelidad, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ali, he escuchado algo así de lejos, pero yo no conozco la historia. ¿Tú crees que puedas compartir algo que pasó hace poco en un río? Creo que también ahí se puede ver claramente la mano de Dios, por lo que he podido, sí. No sé si quieras compartir esa experiencia que fue, no sé, cuéntamelo porque yo tampoco la conozco. Fue algo que me pasó el año pasado, es algo reciente. Estaba en septiembre. Había iniciado un voluntariado como pastor de jóvenes en la iglesia de Castellón de Panto. Y ahí pues habíamos inaugurado prácticamente el año eclesiástico con una salida de jóvenes a los Pirineos. Fuimos, no sé, alrededor de unos, no sé si 30, 40 jóvenes más o menos, a lo mejor un poco más, a los Pirineos. Ahí estuvimos haciendo un programa especial y tal. Y el sábado en la mañana hicimos una ruta por la montaña. Subimos una montaña y tal. Y la idea era llegar a un lago. Era septiembre, pero todavía hacía calor. Hacía calorcito. Y mientras estamos, cuando llegamos ahí, empezamos a merendar, comimos un bocadillo y los chicos, pues, me acuerdo que se lanzaron un poco al agua para bañarse y tal. Y en el lago donde estábamos ahí, en la mitad del lago había una roca grande, donde podías llegar, subirte sobre ella y tal. Y claro, cuando los chicos lo vieron, se animaron y dijeron, venga, vamos para allá. Entonces se lanzaron ahí 15, 20 chavales y empezaron a nadar hacia la roca. A mí también me dijeron, pero yo estaba con mi bocata y dije, pues termino mi bocata, estoy aquí tranquilito. Y luego, pues si eso voy. También estaba el anciano de iglesia y tal. Y al final nos lanzamos los dos juntos y fuimos con ellos. Llegamos ahí, pero me acuerdo que empecé a nadar. A nadar.
y me costó bastante llegar a la roca. Fíjate, yo sé nadar bastante bien. Desde pequeño no he tenido ningún problema. También me he ahogado, pero a base de ahogamiento uno aprende a nadar. Era muy profundo. ¿Cómo? El lago era muy profundo. Era profundo, sí, pero el problema era que era agua dulce. Ya. El agua estaba congeladísima. Ah. Entonces, cuando yo me metía al agua, estaba súper mega congelada. Pero entonces mi mente se me vino una idea. Como está congelada, pues voy a nadar para calentar. Entonces nadé hasta llegar a los chicos. Cuando llegué donde los chicos, estuve a 1 metro así y sentía que me faltaba aire. Ahí fue que uno me dio su mano y me levantó. Estuve ahí con los chicos en la roca, pero claro, ellos ya llevaban 15 minutos ahí descansando. Habían llegado ya hace tiempo y solo estuve 1 minuto con ellos y nuevamente se lanzaron para regresar. Pero claro, ellos descansaron 15 minutos, yo estuve 1 minuto. Y cuando salí del agua me acuerdo que lo pasé mal porque me dolía la cabeza, me dolía el pecho, me costaba respirar por el frío del agua. Pero claro, como se lanzaron todos, yo no dije nada y me lancé también con ellos. Me lancé con ellos y a cabo de 2 metros me di cuenta de que no iba a llegar. Porque era una distancia de unos, no sabía decirte en metros así, pero yo que sé, unos 100 metros por lo menos, ya había. O a lo mejor un poco más. Y bueno, me lancé, a los 2 metros me di cuenta que no volvía. Entonces lo que hice fue regresar. Regresé a la roca, pero antes de que todos se lanzaran, hubo un chico que se quedó atrás. Él se quedó atrás porque vio que llegué con dificultad y dijo, voy a ver qué hace el pastor. Y al ver que yo me regresé y que no volvía, se quedó conmigo. Se quedó conmigo y le dije, buah, tío, que no puedo, que no regreso. En ese momento me dijo, tranquilízate, yo estoy contigo, te acompaño, no te preocupes, vamos juntos, vamos despacito y llegamos, ¿vale? Me motivó y nos lanzamos los dos. Lo único que en vez de lanzarnos en dirección hacia los chicos, decidimos lanzarnos en dirección recta, porque los chicos estaban hacia la izquierda, ¿vale? Y decidimos eso porque en dirección hacia los chicos pegaba el viento, entonces dijimos, si vamos rectos, así el viento nos empuja y a lo mejor llegamos más rápido. ¿De dónde? Que en realidad, si hubiésemos ido hacia los chicos, hubiese sido mucho mejor, porque estaba más cerca y si pasaba algo, pues estaban enseguida para ayudarme. Pero nosotros nos fuimos hacia la izquierda. Nos lanzamos, empezamos a nadar y tal. Y llegó un punto en el que ya no pude más. Ya no pude más. El chico que estaba conmigo me empezó a empujar desde los pies para ayudarme, pero sentía que mis brazos ya no tenían energía, ya no tenía fuerza, se me hundían los pies, empecé a tragar agua. Vamos, ese día tragué agua como si fuese una botella de agua para beber. Y el chico que estaba conmigo entró en desesperación, empezó a gritar socorro, auxilio, para que nos rescatasen, pero había gente en la orilla, nos miraban, es que no reaccionaban, era como si miraban una película. Y yo me acuerdo que estaba ahí en el agua, hice un último giro así, miré a todo alrededor del lago, a ver si había alguien que venía, y en ese momento no vi a nadie. No vi a nadie y dije, hasta aquí, Señor. Hasta aquí duró el plan que tú tuviste conmigo. Y en ese momento, te prometo que pensé que me iba a morir. Nunca me había pasado, pero dije, hasta aquí, me muero. Me empecé a ahogar, empecé a tragar agua y ya renuncié. ¿Y el otro chico qué hacía? ¿No claro, te puedo ayudar? El otro chico me estuvo ayudando un montón. El problema era que él también se llegó a cansar. Claro. ¿Entiendes? Se llegó a cansar y si seguía ahí ayudándome, finalmente... En la desesperación tú lo puedes también ahogar a él. Claro, es que justamente eso pasó, le empecé a ahogar a él también. Le empecé a ahogar
Eso porque no, si hubiera sido un socorrista, sabes que ellos tienen una técnica que en estos momentos de desesperación te noquean. ¡Pum! Y cuando estás noqueado, te ponen así en la espalda y van. Eso tenían que haber hecho. Lo único que todavía estábamos un poco lejos de la orilla. Bueno, todavía nos quedaban unos, no sé, unos 10 metros más o menos. Pero claro, unos 10 metros que de profundidad a lo mejor pues había, yo qué sé, un par de metros buenos. Pero bueno, empecé a tragar mucha agua, me empecé a ahogar. El chico con el que estaba agotado también. Y era o morirnos los dos ahogados o salvarse la vida. Y en ese momento pues se alejó un poco de mí porque ya no podía más. Me acuerdo que dije, Señor, hasta aquí, ya está. Y en ese momento, justo cuando estuve a punto de cerrar los ojos y de hundirme y ya, de repente vi saltar a un chico al agua, saltó al agua y vino a salvarme. Cuando vino a salvarme, claro, el chico no sabía cómo salvarme, se acercó de cara. Cuando se me acercó de frente, mi reacción fue lo siguiente, sacar todas las fuerzas que me quedaban y sacar un brazo del agua y con todas mis fuerzas ponerlo sobre él. Y luego fue a hacer lo mismo con el otro hombro. Y me levanté hacia arriba y hice, porque yo había tragado mucha agua, ¿sabes? Ya no tenía aire. Claro, al hacer eso, automáticamente lo hundía él también. El chico se asustó y se echó para atrás. Cuando él se echó para atrás, me volví nuevamente a hundir, a ahogar, a tragar más agua. Y fue en ese momento que Dios usó a una persona, que no sé cómo apareció de la nada, se tiró al agua, una mujer que se tiró al agua, vino, me cogió por detrás, me cogió con la técnica de socorrismo, porque al parecer sabía, me cogió así y me cogió a rastras, hacia atrás. Y me sacó en un par de segundos. Esa mujer vino y se fue. Lo paró, o sea, me salvó y se fue tal cual. No sé lo que habrá pasado, pero... ¿Cómo? ¿No la viste más? No la vi más. O sea, la gente que estaba ahí dijeron que habían visto una chica que se lanzó directamente al agua, me sacó y se fue. Wow. No sé qué habrá pasado, cómo habrá sido, pero esa mujer, Dios la usó para salvar una vida. Un ángel, literal. No lo sé lo que habrá sido, pero si esa mujer no hubiese estado ahí, yo hoy no estuviese aquí. El problema del lago no era la distancia en sí, sino el problema era que el agua estaba fría, estaba congelada, porque era agua de los Pirineos, estamos en la montaña, y era agua dulce. Luego en nuestro grupo teníamos una médico que me dijo que justamente el agua al estar tan fría como que congeló mis articulaciones, quitándome las fuerzas y las energías para nadar. Y eso fue lo que me movilizó mis brazos, mis piernas y me bloqueó. Me bloqueó de tal manera que no me dejó nadar. Y cuando salí de ahí salí súper pálido, empecé a sacar agua, o sea, no me podía mantener de pie. Estaba como una legumbre, o como se dice, legumbre, una legumbre así súper pálido, parecía muerto. ¿Y tu padre? ¿Qué pasó con tu padre? Porque creo que también tuvo que ver algo con esto. Pues muchas gracias por recordármelo porque fue increíble. Justamente, me parece que un día anterior, y bueno, esa mañana, o sea, la noche anterior de la mañana, antes de pasar este evento, mi padre había tenido un mal sueño conmigo. Había soñado algo, que me pasaba algo. Y se puso a orar. Se puso a orar por mí. Justo después, pues me pasó esto. En la mañana siguiente, me pasó justamente esto. Y es increíble porque, fíjate, cuando leemos en la Biblia, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro, Pablo. Pablo fue llamado por Dios. Pero si te das cuenta, en los viajes de Pablo, el diablo, desde el momento que se entregó a Jesús, lo quiso matar, pero accidente tras accidente. Acuérdate que naufragió un par de veces, sí. Lo apedrearon hasta matarlo, lo golpearon, pero de todas las cosas que pasó, salió ileso. Incluso le mordió una víbora, que era una serpiente que te mordía y estabas muerto.
pero él seguía vivo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios todavía no había terminado el plan que tenía con su vida. Amén, Y amén. en ese sentido, yo lo tengo claro que en el momento en el que nos ponemos en las manos de Dios, nos ponemos en las manos de Dios para cumplir el plan que Él tiene para nuestra vida, Dios no nos dejará morir, ir al descanso hasta que no hayamos cumplido el plan. Y no dejará que el enemigo intervenga de ninguna manera hasta que no podamos finalizar el plan. Bueno, hay un versículo de hecho que dice que Él no permitirá Él no permitirá ninguna prueba que no podamos soportar, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida, ¿no? Amén. Y Amén. bueno, esto también me acuerda Juan, el apóstol, cómo es que hicieron de todo para quitárselo. Incluso lo último que hicieron fue que lo pusieron en una olla de aceite hirviendo. ¿Cómo es posible que una persona pueda salir viva de ahí, no? Es que todavía no se había acabado el plan de Dios para su vida. El propósito que Dios tenía con él era aún más grande hasta que le reveló el Apocalipsis, ¿no? En la isla de Patmos, ¿no? Es maravilloso. Oye, ¿qué consejo le puedes dar a aquellas personas que todavía no pueden discernir el plan de Dios para su vida? Creo que lo mencioné un poco al principio. Si quieres descubrir el plan de Dios para tu vida, implícate en la iglesia, implícate en las actividades de Dios, búscalo. En el momento en el que tú te implicas en diferentes áreas, tú te vas a dar cuenta los dones que Dios ha puesto en tu vida, qué es lo que más te gusta. Y ahí Dios te podrá revelar y decir, mira Lynn, o mira César, eres bueno en esto. Yo tengo un plan para ti para que tú hagas algo en este área. Porque si te das cuenta, me gusta mucho la ilustración que hace Pablo sobre la iglesia y utiliza el ejemplo del cuerpo. Claro, tú cuando contemplas la iglesia como nuestro cuerpo, te das cuenta que el cuerpo pues tiene dedos, tiene ojos, tiene nariz, orejas, pelos, tiene pues el corazón, los pulmones, etcétera, etcétera. Tiene un montón de cosas. Así es la iglesia. La iglesia está llena de actividades, de cosas donde implicarse. Si no se te da bien predicar, no pasa nada, que puedes trabajar con los niños. Que no te gusta salir en público, no pasa nada, que hay trabajo para hacer desde atrás. Dios te va a ir mostrando cuando tú te pones en sus manos. Creo que esa es la clave. Amén. Es importantísimo que podamos ser moldeables, ¿no? Para que pueda Dios, ¿no? Como gran alfarero, poder hacer las cosas correctamente como Él quiere, ¿no? Bueno, estamos llegando al final. Gracias por compartir con nosotros. Estos testimonios son maravillosos, son impresionantes. Estoy convencido que eso fue un ángel literal, que Dios de hecho Dios es una persona que ama a tu padre también. Así que estoy convencido que escuchó la oración de tu padre y ya tenía preparado un ángel, ¿no? Para ese momento. Estoy convencidísimo. Gracias por compartir estos testimonios. Pero tenemos una pregunta del anterior entrevistado, era Loran Egeus, y él te ha dejado la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber de qué espíritu somos guiados en el día a día? Es una pregunta muy, muy profunda. Pero bueno, te la voy a resumir con un texto bíblico. En Santiago 3 creo que está la respuesta a eso. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Del mismo modo, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Esto se encuentra en Santiago 3, del versículo 11 al 12. Y yo creo que aquí está la respuesta. La respuesta es, ¿qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que sale de tu corazón? El momento en el que tú te das cuenta lo que sale de tu corazón, tú te das cuenta si estás encaminado por el camino de Dios o si estás encaminado por otro espíritu. Porque cuando Dios mora en ti, es que más claro imposible. ¿Acaso puede la higuera producir aceitunas? Si nosotros somos de Dios, no vamos a producir aceitunas. Amén, amén. Vamos a producir fruto espiritual.
Amén. Es verdad que la vida del cristiano, pues, es una lucha continua. Pero cuando tú estás agarrado de Jesús, no importa qué tentación te venga, no importa qué prueba te venga, Él te da la victoria. En el momento en el que tú te apartas de Jesús, permites que la naturaleza pecaminosa tome fuerza en tu vida, entonces empiezas a caer, a debilitarte y a ceder ante las tentaciones. Pero agarrados de Jesús, es imposible ceder ante la tentación. Amén, amén. La Biblia dice, probad los espíritus, ¿no? Y también dice, hay otro versículo que dice, por sus frutos os conoceréis, ¿no? Sí. Realmente es lo que dice claramente este texto, ¿no? Ahí te vas a dar cuenta por la expresión de tus acciones, de tu corazón, ¿no? Cómo tú te manifiestas, cómo tú te relacionas, cómo tú hablas, cómo tú te comportas, todas estas cosas son las que van a definir cuál es el espíritu que te está guiando, ¿no? Uh-huh. Muy, muy bueno, muy buena pregunta y excelente respuesta. Bueno, ahora te toca a ti dejar una pregunta al siguiente invitado. Pues mira, me la he apuntado aquí y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir nuestra fe auténticamente en un mundo donde los valores cristianos parecen cada vez más opuestos a la cultura dominante? Repítela, por favor. ¿Cómo podemos vivir nuestra fe auténticamente en un mundo donde los valores cristianos parecen cada vez más opuestos a la cultura dominante? Buena pregunta. Gracias. Muy bien, ya está hecha la pregunta. Así Mucho que ánimo bueno, al siguiente. el próximo invitado no sabemos cuál será, pero ya la responderá en el nombre de Dios. Oye, Aline, muchísimas gracias por compartir con nosotros este momento maravilloso. Gracias por traer estos testimonios aquí a Colisión, porque estoy convencido de que han sido de gran edificación, de gran bendición para todos los que estamos viendo este programa. Y bueno, esperemos que haya otro encuentro y tengamos que pues compartir otra temática. Así que bueno, Dios te bendiga grandemente. De verdad, un gran abrazo aquí. Muchas gracias, César. Realmente ha sido un privilegio poder estar aquí en tu canal, compartiendo pues un poco de lo que soy y de lo que Dios está haciendo en mi vida. Y nada, mucho ánimo, adelante, porque el Señor te está usando mediante este método, porque hoy en día podemos llegar mucho más a través de la tecnología y gracias, pues fíjate, tú estás en San Sebastián, yo estoy en Madrid, como a través de esta tecnología pues podemos comunicarnos y transmitir finalmente esta esperanza que Dios nos ha puesto a cada uno en nuestro corazón. Así que gracias a ti. Muchas gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao.